verdad es que nos da muchísimo gusto que haya aceptado esta invitación nuestro querido Álvaro Soldano, que como saben es uno de los instructores estrella de este curso que hemos estado dando el año antepasado en el simposio internacional que estuvimos trabajándolo y bueno, ya son 13 instructores y entre ellos siempre Álvaro nos ha apoyado y la verdad es por eso muchísimas gracias Álvaro y obviamente viene también a platicarnos mucho de su experiencia. Entonces no sé si Roberto o Andrea quisieran leer su currículum. Sí, por aquí lo tengo. Sí, Bien. gracias. Ok, bueno, Álvaro Soldano es subgerente de aplicaciones y productos en la Gerencia de Observación de la Tierra de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE, desde 2019 y responsable del equipo de obtención de datos in situ para calibración y validación de la misión SAOCOM en el periodo 2010-2019. Es ingeniero naval y mecánico de la Universidad Nacional de Buenos Aires, la UBA, especialista en teledetección y sistemas de información geográfica aplicados al estudio del medio ambiente de la Universidad Nacional de Luján. Es director del proyecto por la CONAE ante la Carta Internacional del Espacio y las Grandes Catástrofes Disaster Chapter en 12 actividades por inundaciones y deslizamientos. Es responsable del área de sensores remotos y sistemas de información geográfica en el Instituto Nacional del Agua desde 1983 hasta el 2009. Es casado y cuenta con 4 hijos. Pues Muchas gracias, muchas gracias. Excelente, gracias Álvaro por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, Fabiola, el CELPER. Un honor que está acá María Cristina, una persona tan querida por mí, y también Miriam y Alfredo, que realmente son unos grandes amigos. Así que muchas gracias por compartir este momento. A mí me encanta la idea que han tenido de hacer estas charlas. Me parece algo muy útil de compartir, muy humano, y creo que hace mucho realmente a por qué todos nos gustó esta temática de trabajar con información satelital, ¿no? Porque tenemos algunas características comunes que nos unen y que nos hacen que nos entusiasmen este tipo de actividades. Yo creo que podría haber sido teledetección, pero podría haber sido alguna otra locura en nuestras vidas que nos podría haber entusiasmado así. Yo siempre le digo a mis hijos que lo que más me entusiasma, o sea, que realmente se apasionen por las cosas, no importa lo que hagan, sino que tengan pasión, ¿no? Y la verdad que a mí es un tema que me ha apasionado, no lo he tomado como un trabajo, y eso es lo mejor que tiene apasionarse por un tema, eh, pero bueno, creo que compartimos eso y me gusta charlar sobre esto, ¿no? Excelente, sí, así es, Álvaro. La pasión es algo importantísimo y es difícil a veces mantenerla a través de los años, pero significativamente yo creo que todo lo que tiene que ver con geomática nos obliga a estar apasionados porque constantemente está revolucionándose, ¿no? Y aparte las aplicaciones, o sea, cada vez tenemos más aplicaciones en las que vemos cómo lo que estudiamos se va a estar duplicando o multiplicando, o si lo queremos ver así, permeando en otras áreas que a lo mejor ni siquiera imaginábamos. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles han sido esos experiencias que tú has vivido desde que iniciaste con esto? Bueno, que no nos has dicho desde hace cuántos años estás trabajando con el área de la geoinformación o la geomática o como le llames tú ahorita. Y bueno, creo que 25 años estoy trabajando en el tema, pero creo que antes de eso ya estuve muy relacionado en mis actividades en el Instituto Nacional del Agua, con lo que era la medición remota, ¿no? Con las redes de medición, el tratar de conseguir información a campo. En este caso era la medición de toda la cuenca del río Paraná en Argentina, se hacía de una forma muy manual, no eran estaciones automáticas, se intentó hacerlo muchas veces, en ese momento era muy caro, era prohibitivo, pero se hizo el intento y generalmente terminaba fallando, ¿no? Yo el otro día
les hago un comentario de algo que me interesó y que lo relaciono con lo que estoy hablando ahora, es que entré en contacto con la Asociación de Ensayos No Destructivos, ¿no? Que lo lleva a cabo la Comisión de Energía Atómica. O sea, gente que trabaja ahí es miembro de esta asociación. Y ellos toman a la teledetección como una técnica de ensayo no destructivo. Y me pareció excelente, porque creo que es eso un poco, y si lo vemos desde ese punto de vista, ayuda mucho a pensar la teledetección también como una red de medición terrestre, ¿no es cierto? Y yo hace años lo veo de esa manera, casi desde que empecé lo veo de esa manera, ¿no? Y ahora uno piensa, ¿cómo puede ser que muchas actividades todavía no usen a la teledetección para un análisis espacial y temporal de cualquier evento que estén estudiando, ¿no? Y les pongo un ejemplo. Nosotros el otro día estuvimos con la gente de la Prefectura Naval Argentina y ellos me contaban que ellos ahora planifican todas sus operaciones navales, todos los movimientos de los buques en el mar argentino, que es muy grande, a partir de la información que tienen de las imágenes satelitales, de esa vigilancia, ese monitoreo que hacen los satélites, en este caso SAOCOM 1 del mar argentino y otros. Pero me refiero que yo les preguntaba, ¿y cómo hacían antes? Ah, no, antes salíamos a recorrer, gastábamos mucho más combustible, no éramos tan precisos, ¿no? Ahora, el ahorro que tiene ahora nuestro país en el tema de vigilancia del mar argentino a partir de las imágenes satelitales es enorme, en tiempo, en dinero, en la planificación de las tripulaciones que van a llevar, el tiempo que les va a demandar llegar hasta la zona que quieren analizar. Entonces lo veo como un ejemplo excelente de muchos de nosotros, o por ahí dentro de unos años los jóvenes, ya no van a tener en cuenta de cómo se hacía antes de que existiera la teledetección, ¿no? Para resolver o tomar muchas decisiones. Yo ahora me asombra cuando veo que la minería no usa la teledetección, o cuando muchas actividades relacionadas con el uso del territorio todavía no lo usan, ¿no? Entonces, creo que yo sería un fanático de usar este tipo de información en cualquier actividad relacionada con el uso del espacio, ¿no? Ni hablar de las empresas constructoras de vías de comunicación que tampoco lo usan o de a poco lo van usando y uno se da cuenta por los errores que cometen cuando hacen uso del territorio, ¿no? Así es, muy interesante, Álvaro, todos los ejemplos que estás dando. Nosotros también utilizamos las técnicas no destructivas, por ejemplo, para inspección de lo que es construcción, sobre todo en la ingeniería civil y todo lo que son aplicaciones de construcciones, también lo usamos. Y realmente, como bien dices, creo que poco a poco han ido mejorando la aceptación, ¿no? También, porque a lo mejor sabemos que está, pero siempre va a estar la duda de ¿y qué tan preciso es? O qué tan eficiente puede ser, o qué beneficios tengo, ¿no? Entonces, esa va a ser, yo creo que tarea de los próximos años, el poder ir permeando en todas esas áreas. Pero muy, muy cierto lo que dices. Yo creo que una vez que se acepta, los beneficios económicos, sobre todo de eficiencia, de tiempo y recursos económicos y también humanos, van a ser evidentes en muchas de las áreas estratégicas. Bueno, mira, realmente, como bien sabes, o sea, porque Álvaro hizo su tarea, él me escribió y me dijo, bueno, ¿de qué se trataba esta plática? Y evidentemente, pues él empezó contestando la primera pregunta sobre cuándo empezaba este amor por estas técnicas y me parece excelente. Y generalmente lo que vamos haciendo nosotros es hacer esta serie de preguntas precisamente para conocer más a la persona que está aquí con nosotros el día de hoy, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quisiera también hablar contigo un poco sobre tu trayectoria. Es para mí, o sea, como todos sabemos, tú trabajas en CONAE y estás a cargo de una posición muy importante que definitivamente aplica de primera mano todo lo que son estas tecnologías. Y me gustaría conocer un poco más de ti. O sea, ¿tú cuando iniciaste, reiniciaste directamente en CONAE o estabas académico o a qué te dedicabas? Claro.
No, el recorrido que hice fue bastante Sí. particular. Voy a contarte desde el origen. Yo estaba estudiando ingeniería naval y mecánica y necesitaba trabajar, entonces empecé a presentar currículums y me contrató una empresa que se dedicaba a la modelación y al dragado de los ríos, ¿no? Modelación matemática, por ejemplo, hizo el modelo de una presa muy grande que hay en Argentina, que es la de Salto Grande, en el río Uruguay, hizo el modelo, todas las presas funcionan con modelos matemáticos. Y entonces entré ahí como dibujante, ¿no es cierto? En esa época nosotros estimábamos el dragado calculando la superficie con un aparatito que se hacía a partir de hojas en una cierta escala, ¿no? Una cosa increíble, ahora parece algo totalmente fuera de época, pero era lo más preciso que había en ese momento. En ese ambiente de trabajo con el tema de dragados y los ríos, es que esta empresa, dejé de trabajar en la empresa y una persona que había ahí, que justamente era Alicia Couto, una matemática muy destacada, me recomendó trabajar en el Instituto Nacional del Agua. Y ahí entré directamente a trabajar en un área que era un sistema de alerta hidrológico de la Cuenca del Plata, con la doctora Dora Goñaski, que en ese momento no estaba a cargo, estaba Ana Dolingüe, otra matemática, así que muy relacionado siempre con los matemáticos y con esas temáticas, ¿no? Pero, pero bueno, ellos ya tenían otra visión de cualquiera de estos temas que veían y lo veían desde la tecnología, ¿no? Eh, después estuve muchos años trabajando ahí y ahí tuve contacto con un compañero mío, Miguel Giró. Es un geólogo y él fue a hacer un curso en Europa, de los primeros cursos que había de teledetección, con óptico. Y ahí realmente fue cuando él trajo el tema al Instituto Nacional del Agua y, y bueno, no sé, es una persona que tuvimos amistad, entonces trabajábamos al lado. Yo hacía programas de computación para procesar las imágenes que él tenía, que venían con ciertos formatos que él no podía analizar. Entonces empecé a ver las imágenes como un archivo, no como algo visual, sino que dándome cuenta de los valores que contenían y corrigiéndolas. Así que eso me fui metiendo en el tema hasta que finalmente empecé a trabajar con él y terminó yendo al Instituto Nacional del Agua y yo me hizo cargo de esa temática en el Instituto Nacional del Agua. Pero todo fue evolucionando a la par. O sea, nosotros al principio recibíamos imágenes, acá María Cristina se va a acordar muy bien, las imágenes Landsat venían impresas, en papel, eran unas fotografías muy lindas, y dibujábamos y tomábamos mediciones de superficies en mesas preparadas para eso, para poder digitalizar las superficies de la imagen. Entonces, yo vi toda esa evolución. Entonces, realmente, como estaba en un centro que tuvo una de las primeras computadoras más importantes de Argentina, por un proyecto se compró. Entonces yo vi la teledetección ya desde el vamos como algo muy relacionado con lo digital, con los valores digitales. Entonces cuando realmente los satélites empezaron a entregar la información en forma digital, yo ya estaba muy acostumbrado a meterle mano a las imágenes, ya no como algo visual, sino con los valores que contenían. Entonces, desde ese momento te digo, cuando se activó para Argentina el charter, Argentina estaba en contacto con la gente del charter, que lo formaban principalmente Francia y Canadá. Estamos hablando cuando solo tenía 5 miembros el charter, creo que Argentina fue el quinto. Justo hubo un evento muy trágico en Argentina, que fue la inundación de la ciudad de Santa Fe. Es la capital de la provincia de Santa Fe y está a orillas del río Paraná. El río Paraná es un río muy caudaloso, 40.000 metros cúbicos, ¿sí?, por segundo. Es donde va todo lo que es la cuenca del Plata, escurre por ahí.
y siempre acostumbrado a la gente de Santa Fe a sufrir inundaciones por el río Paraná. Bueno, se dio una situación muy particular hidrológica y meteorológica, es que hubo grandes precipitaciones, pero no en la cuenca del río Paraná, sino en un afluente del río Paraná muy pequeño, que tenía 500 metros por segundo de aporte como promedio, y que pasa por la ciudad de Santa Fe, que es el río Salado, uno de los ríos salados de Argentina. Y lo que ocurrió fue que pasó de tener 500 metros cúbicos por segundo a tener 25.000, por ejemplo, ¿no? Y la ciudad tenía una protección para inundaciones, pero contra el río Paraná. Y el agua entró a la ciudad justo por una zona donde esa protección, ese terraplén de 8 metros, se cortaba porque había un hipódromo y había también un golf. Y no quisieron arruinarle a la ciudad esa parte. Bueno, resulta que la inundación, el pico de la crecida se dio de noche a la 1 de la mañana, entró por esa zona, por la zona del golf y del hipódromo, en 5 horas de noche inundó la ciudad en gran parte. Entonces, el agua tapó las casas en muchas zonas y tanto gente mayor como niños, hubo más de 57 muertos, ¿no? Que fue lo que se declaró en ese momento. Todo el mundo sospechó que no contaron realmente todos los que había habido. Pero bueno, un daño terrible, y en ese momento se activó el charter previamente a la firma de Argentina, y me tocó de casualidad, como era una inundación, le llegó el sistema de alerta hidrológica donde estaba trabajando. Nadie sabía de qué se trataba, cómo funcionaba eso. Y bueno, entonces me tocó dirigir ese primer proyecto, esa activación, pero sin saber lo que lo estaba haciendo. Lo que hice fue empezar a interactuar con la gente del charter y hacerme cargo de las imágenes que venían, y tratamos de hacer un seguimiento. Nosotros, les cuento, veníamos haciendo un seguimiento de muchos meses previos de la ciudad de Santa Fe. ¿Por qué? Porque veíamos que ese río venía creciendo ya hace tiempo. Y era nuestra responsabilidad hacerlo. Así que trabajamos y pudimos aprovechar la información del charter, que fue muy útil en el momento, porque se tomó la decisión, por ejemplo, de volar el terraplén que rodeaba la ciudad en 8 sitios distintos, al mismo tiempo, con dinamita, lo hizo el ejército, para que cuando escurriera el agua no arrastrara las casas, que la presión no fuera tan grande. Bueno, actuamos mucho con el comité de crisis que hubo en ese momento, pero fue muy valioso el aporte de la teledetección a una emergencia tan grave como esa, porque tomaron conciencia de la gravedad que tenía, de cuál era el origen de la inundación, y las soluciones que se tomaron a partir de la información satelital. Así que hubo una experiencia muy grande, y después de eso casi que empecé a trabajar como director de proyecto para Argentina en todas las activaciones que hacía el charter, no solo para Argentina, sino para Sudamérica, ¿no? Así que tomé mucha experiencia en trabajar en eso. Tanta experiencia que después terminé dando cursos de Project Manager, y que la CONAE me pedía darlos para el resto de Sudamérica, que ahí interactué mucho con Cristina en ese momento, y con la gente del CELPER también, y bueno, así terminé. O sea, llegó un momento dado que la gente del INA me dijeron: mira, no te vamos a dar más licencias. Yo me tomaba licencias, vacaciones para dar esos cursos. Entonces me decían: mira, no te vamos a dar más licencias, si querés andate a trabajar a CONAE. Bueno, ahí se dio justo el momento que la CONAE vio que realmente estaba exagerando con con mi trabajo para la institución, y bueno, se abrió justo un concurso abierto, público, para ingresar a trabajar, y me lo avisaron, y bueno, me presenté y empecé a trabajar ahí, ¿no? Pero yo pensé que iba a trabajar aplicando la información satelital para emergencias, como era mi expertise en ese momento, pero no fue así, ¿eh? Me pusieron a trabajar con la información satelital de Cosmo, de los satélites italianos, la constelación que tiene, que era muy nuevo en ese momento, y por la asociación que había entre la Agencia Espacial Italiana, la ASI, y CONAE, necesitaban que alguien se encargara como
que administrara la información para Argentina y sobre todo que planificara para Argentina adquisiciones que fueran de utilidad. Y ahí sí tuve un rol, porque como tenía experiencia ya en varias temáticas, en el Instituto Nacional del Agua, hice toda una planificación para usar el cupo que nos daba la Agencia Espacial Italiana para Argentina y para que se generara un banco de datos, de archivo, de imágenes que cubrieran Argentina. Bueno, ese banco de datos creció tanto que hubo información de 10 años continuos de los 4 satélites italianos sobre Argentina. Y después de eso, no sé por qué pasé porque se le ocurrió al doctor Barotto, que era el director de la CONAE, que me dijo, mira, necesitamos que para la misión SAOCOM, que son datos de radar, necesitamos datos de campo, que vos consigas datos de campo. Digo, sobre todo humedad del suelo, que era el principal producto de la misión SAOCOM. Así que bueno, ahí le digo, pero yo no sé nada de humedad del suelo. Y el doctor Barotto, que es muy gracioso, pero también es muy exigente, ¿no? Vamos a decir la verdad, todos lo conocen, y sobre todo con la gente que trabaja con él, hiper exigente. Yo le dije, mire, yo no sé nada de humedad del suelo. Me dice, bueno, yo tampoco, pero dice, alguien tiene que aprender de esto, así que, digamos, empecé a aprender de lo que es humedad del suelo, y hoy tenemos los satélites SAOCOM que adquieren imágenes de radar y transforman esas imágenes en mapas de humedad del suelo únicos a nivel internacional, sin exagerar, Fabiola, te lo digo, y con gran precisión. Son mapas que tienen errores menores en humedad del suelo, menores al 7% en la región pampeana, ¿no? Eso es algo que es casi una red de medición píxel a píxel, y volvemos al principio, de la humedad del suelo. Eso es algo increíble, ¿no? Qué increíble todo lo que has hecho, Álvaro, y sobre todo la pasión con la que lo platicas. Me encanta porque, como bien te dijo el doctor, ¿no? Realmente a veces pensamos que no sabemos y hay que ser punta de lanza, o sea, hay que irse y hay que apropiarse de eso, porque si no, lo que sucede es que va pasando el tiempo y la tecnología nos va ganando a comparación de esa validación humana que se requiere para todos estos modelos. Entonces, me da muchísimo gusto escucharte. Ahora sí, Roberto, vamos a ver si ya, Sí, ya espero está ya me listo. puedan Listo, escuchar. sí. Sí, Ajá. perfecto. No, pues excelente todo esto que nos cuentas, Álvaro. Y bueno, de hecho, mi duda inicial ya un poco me la resolviste, que iba a preguntar sobre esta misión de SAOCOM, pero Ajá. ahora adicional a ella, quería ver si nos pudieras platicar, no sé si tú o has sabido de alguien que ha trabajado con esta información, alguno de los proyectos que más hayan destacado o que más te hayan gustado, donde se haya usado información de este satélite. Sí, mira, ahora digamos, para continuar un poco lo que venía hablando, estuve trabajando 10 años, un poco más, en una red de medición a campo. Bueno, toda esa información sirvió para calibrar el satélite, fue de mucha utilidad, pero seguí aprendiendo cosas porque estuve muy relacionado con la aplicación agrícola del mapa de humedad del suelo. Entonces, después de 10 años de no trabajar con imágenes y estar enfocado en redes de medición, me ofrecieron ser justamente el sugerente de aplicaciones y productos, porque tomé tanto contacto con distintas aplicaciones fuera de CONAE, que eso pasa también en las agencias satelitales, sino a veces se cierran mucho con los usuarios externos, y yo fue todo lo contrario, ¿no? No solo venía de línea, sino que después estuve muchos años relacionados con los usuarios externos. Entonces aprendí muchas cosas de muchas temáticas. Diría que en este momento tenemos algunos productos de, de muy buen nivel a nivel internacional, y, con respecto al radar, a la aplicación de radar en banda L. Esto es muy importante. Argentina he tenido suerte yo y ha tenido suerte Argentina porque se le ocurrió desarrollar satélites en la longitud de onda de la banda L. La banda L es una longitud de onda que, si consideramos los radares que hay operativos, es la que tiene mayor longitud de onda. Está previsto la planificación de banda P, que es mayor todavía la longitud, pero ¿para qué es útil la longitud de onda en banda L? Bueno, penetra mucho la vegetación y el suelo.
Eso no se logra con la banda C ni con la banda X de radar, que tiene longitudes de onda de 3 y 6 centímetros. Ustedes piensen en la longitud de onda que interactúa con objetos de esa longitud, ¿no? Entonces, si queremos atravesar un objeto, tenemos que tener longitudes de onda mayores a la longitud de onda mayor de ese objeto, ¿no? Pensemos en un cultivo, en las hojas del cultivo. Bueno, la banda L obtiene la humedad del suelo porque penetra los cultivos y llega hasta el suelo y, digamos, el rebote o la retrodispersión de esa señal es del suelo, no es del cultivo, ¿no? Está mezclada la información, se puede separar, pero podemos ver la humedad por debajo de los cultivos. Entonces, eso es una información de muchísima utilidad. Y entre los productos que vos me decís, ¿cuál yo más destacaría? Principalmente la mapa de humedad del suelo. Te digo, a nivel internacional, nosotros estamos generando mapas para China, para perdón, no, les comentaba que yo destaco como principal el mapa de humedad del suelo. Ustedes dicen, bueno, pero un mapa de humedad del suelo es útil para el agro. Sí, pero no, es útil para muchísimas cosas más. Ustedes piensen que está relacionado con la minería, está relacionado con la falta de agua en las regiones áridas y semiáridas de nuestros países, que siempre son más grandes que las partes húmedas, ¿no? En Argentina, más del 70% de nuestro territorio, que tiene 2,8 kilómetros cuadrados, de millones de kilómetros cuadrados, es superficies áridas o semiáridas. O sea, la dependencia que tiene el mundo de la escasez de agua es muy grande, entonces tener una herramienta que permita inferir dónde hay más humedad ya es de mucha utilidad para la humanidad en general y después para muchas aplicaciones en particular. Y después, otra que les quiero comentar, que está relacionada también con el agua, es la detección de fugas en redes de agua potable. Sí. En zonas urbanas, nosotros estamos detectando en redes de distribución de agua potable en zonas urbanas fugas de la red. Eso me parece increíble por el hecho de que es conocido a nivel internacional, pero una cosa es decirlo y otra cosa es lograr tener un producto que detecte esas fugas. Y está muy relacionado con la escasez de agua, porque piensen ustedes que a nivel internacional se acepta que las redes de distribución pierden más del 30% del agua que generan. Entonces piensen en ciudades como Buenos Aires, con tantos millones de habitantes, más del 30% de agua se pierde. Entonces es una gran pérdida económica porque se genera esa agua y no la tenemos más, pero es una gran pérdida del recurso. Y además en muchos países genera afectaciones sobre los suelos y eso provoca daños en las estructuras, en las viviendas. ¿eh? Eso es muy común. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos ya generando eso con alguna empresa que da agua a ciudades importantes y, por ejemplo, el mayor costo que le genera la pérdida de agua a la empresa son los juicios de los usuarios privados que le hacen a la empresa por generar, digamos, desperfectos en las viviendas, ¿no? Daños en las viviendas. Entonces, piensen ustedes, cuando uno tiene esta herramienta, la puede usar para muchas cosas, pero por ejemplo, les voy a contar otro ejemplo. Nosotros estamos ahora con un convenio por dar un servicio a una empresa de distribución de agua provincial que tiene el siguiente problema. Le brinda agua potable a una ciudad que no tiene agua potable. Entonces, toda la alimentación de agua potable se la da esta empresa. ¿Qué pasa? De toda la provincia, esa ciudad es la que mayor consumo de agua hace. Entonces, esto le resulta muy raro a la empresa. ¿Cómo puede ser que justo a la ciudad que yo le estoy brindando agua es la que tiene mayor consumo? Entonces, ellos presuponen que tienen grandes pérdidas, no solo en la cañería que atraviesa cientos de kilómetros. No les quiero contar el caso porque es un convenio y soy respetuoso, digamos, de la confidencialidad, pero es un hecho real
en Argentina, atraviesa cientos de kilómetros la cañería, entonces puede llegar a perder agua ahí, o dentro de la misma ciudad la distribución es muy mala y también puede perder agua. Entonces fíjense que, digamos, es de mucha utilidad para cualquier empresa que tenga a cargo la distribución de agua, conocer mejor. Y todas las técnicas que usan, que son modernas, pero son, digamos, ¿cómo podríamos llamarlas? Clásicas. De corto alcance, o sea, espacialmente, ¿no? O sea, realmente Claro, son, sí. exactamente. Es muy limitado el seguimiento que ellos lo hacen, pese a que tienen equipos de personas con equipamiento. La información satelital ayuda muchísimo. Nosotros lo que hacemos es generar zonas calientes, zonas de mayor densidad de puntos con la presencia de pérdida de agua, en zonas plenamente urbanas, donde hay asfalto, donde hay veredas. Ahora, fíjense ustedes el detalle. Nosotros este mapa lo generamos no solo en el espacio, sino en el tiempo, porque lo que ocurre con las pérdidas de agua en una es que se permanece en el tiempo. Por ejemplo, la empresa, ¿cómo valida la información que le damos? Por la declaración de los usuarios que dicen que tienen una pérdida en la vereda. Está rota, pierde agua, por ejemplo, o han detectado algo en la calle. Ahora, esa detección por un usuario tarda en aparecer. Por ahí él está perdiendo mucho antes y como ellos no lo notaban. Entonces, lo que hacemos son análisis también temporales de esta detección de fugas, y ahí aparecen muchas de las declaraciones, aparecen a posteriori, ¿me entienden? Y eso también es muy importante para la empresa. Así que yo detecto esas como las mayores. Y otra muy importante que también está relacionado por ahí con las fugas, pero que se puede aplicar para muchos otros temas, y que banda L es ideal, ¿no? Los AUCOM, es la generación de productos interferométricos. ¿Qué son los productos interferométricos? Son la detección entre dos fechas de la falta de coherencia de la imagen. O sea, la coherencia entre dos fechas con radar nos indica la permanencia de no cambios, ¿sí? Ahora, cuando se modifica la coherencia, quiere decir que apareció un cambio en esa zona. Bueno, con radar, con distintas técnicas, no es siempre la misma, podemos generar productos que nos muestran qué cosa, desplazamientos de suelos. Eso es re importante. Piensen en zonas urbanas, en volcanes, en zonas con en pérdidas de agua también, porque las pérdidas de agua, por ejemplo, en zonas donde los suelos no tienen texturas que soportan la pérdida de agua, generan también deslizamiento, ¿no? Ni hablar de, por ejemplo, Centroamérica, que, ¿no? Fabiola, vos que conocés, donde las ciudades están sobre los Andes. Entonces, la pérdida de agua, te digo porque estamos en eso también, la pérdida de agua en ciudades, en zona de Andes, genera pero desplazamientos de varios metros, ¿no? Una pérdida que a uno le parece que no era tan importante y genera grandes roturas de tuberías, ¿no? Así que hay mucho, el radar con banda L, por ejemplo, comparándolo con el Sentinel, el 1A o el Cosmo, que tienen otras longitudes de onda, lo que logra es, por ejemplo, SAOCOM, los dos satélites, no fueron pensados para generar productos de desplazamiento, productos interferométricos. ¿Por qué? Porque su órbita no es muy precisa. O sea, no se gastó mucho dinero en que la órbita sea muy precisa, que nos permitiría tomar mediciones a tierra muy precisas. Se lo pensó más para el tema de humedad del suelo. Pero, ¿cuál es la ventaja de la banda L? Que al tener mayor longitud de onda y tener mayor penetración, tiene mucha más sensibilidad a cualquier movimiento. Piensen en la montaña, con las imágenes de SAOCOM de montaña, para un geólogo son la mejor fotografía. ¿Por qué? Porque ven los lineamientos geológicos, digamos, se los muestra la imagen. No hace falta que ellos lo descubran. ¿Me entienden? Entonces es un gran aporte del radar en banda L. Yo ahora soy un fanático del radar en banda L.
¿me entienden? Por estas características, porque las hemos estado pensando durante años. ¿Para qué sirve todo el dinero que se gastó? Bueno, a eso me dedico yo y estamos pensando en nuevas aplicaciones. Otra que no les nombré, que es distinta, es la biomasa. En esta época estamos hablando de bonos verdes, del cambio climático, del uso de la tierra, de las buenas prácticas forestales y de cultivos. Bueno, la biomasa, el radar la detecta perfectamente. ¿Por qué? Porque el radar es muy sensible a la humedad y a las estructuras de los objetos, ¿no? Al volumen de los objetos. Entonces, un bosque, ¿no? Sea implantado o sea natural, es algo que tiene, digamos, gran respuesta con respecto a cualquier otra cobertura terrestre. Entonces, digamos, mi idea como, digamos, en CONAE les estoy realmente haciendo hincapié en que dediquen esfuerzos a generar productos de biomasa, tanto de cultivos como de pasturas como forestales, ¿no? Yo creo que el de forestal es el más, que tiene mejor probabilidad de éxito, pero por ejemplo en un país como Argentina que tiene mucha ganadería y tiene muchas pasturas, nosotros llamamos pasturas a un montón de cultivos, por ejemplo la alfalfa es una pastura, ¿no? Muy relacionada con la ganadería. Entonces, ese tipo de cultivo, el radar también lo puede estimar, pero nosotros podemos estimar no solo la biomasa, o sea, el volumen de la masa, sino altura de la planta y densidad de plantas. Esos tres elementos dasométricos son los que les interesa más a la gente que se dedica al tema de biomasa, en bosques también, ¿no? Así que eso no lo hemos desarrollado, no hubo tiempo, no hubo personal en CONAE para desarrollarlo. Ahora hay muchos investigadores que lo están haciendo y la banda L también sirve con gran utilidad para aplicarse a la detección de esa Sí. temática. Realmente yo creo sustancialmente en que SAOCOM y toda la información que está generando con esta banda L que mencionas aplica a básicamente todo el continente, o es más, a todo el mundo podría ser, ¿no? No estoy segura de la cobertura, ya tú nos hablas un poquito de eso acerca de la cobertura que tienen en tiempo y espacialmente lo que se está generando y si tienen planes obviamente de ampliarse. Pero fíjate que ahorita tú mencionabas algunos puntos bien importantes sobre estas fugas, porque me estabas hablando de las fugas de agua potable, pero también existen las fugas, o sea, de que lo que es drenaje. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos en las ciudades también acá en México, especialmente en la zona metropolitana de Monterrey, te lo puedo contar porque sé que el año pasado ha estado pues un tema bastante crítico en que la infraestructura está llegando a su vida útil de tope, ¿no? Entonces, y a eso aunado lo que tú comentabas acerca de esos subsidencias o movimientos de tierra que se dan en las ciudades por muchas razones, pueden ser por lo que decías del tipo de suelo o el peso de la misma infraestructura de construcción, etcétera. A lo que voy es que esto va a suceder y va a seguir sucediendo en muchas ciudades latinoamericanas, especialmente donde no se le ha brindado esa atención al mantenimiento y a la inspección. Entonces, creo que en esa parte hay una gran oportunidad para SAOCOM de permear a las otras ciudades. ¿Qué está Sí, haciendo CONAE, por ejemplo, para poder aprovechar ese recurso que definitivamente creo que tiene una aplicación para todos nosotros? sí. Te diría que es grave en el mundo el tema de las fugas en redes de agua potable y ni hablar de Europa, donde Ujú. toma de agua se hace de acuíferos, hay grandes descensos del terreno, eso lo conocen bien ahí Alfredo, Miriam y Cristina, pero o sea, realmente se generan grandes, digamos, afectaciones por este tema, ¿no? Generalmente en Sudamérica o en América, nuestros acuíferos se recargan mejor que en Europa, al menos hemos tenido más suerte, no en los últimos años, ¿no? En Argentina o el sur de Sudamérica, en los últimos 3, 4 años han descendido los acuíferos como nunca en la historia casi, pero esperemos que eso se revierta, al menos este año ha cambiado un poco la tendencia. Y
lo que estamos haciendo, tu pregunta específica, Fabiola, es nosotros no solo estamos adquiriendo de Argentina, estamos adquiriendo de todo el mundo. Nosotros tenemos un plan de adquisiciones de todo el mundo, pensando en estas aplicaciones, ¿no es cierto? Entonces, algo que no llegué a contarles antes es que estamos generando, por ejemplo, mapas de humedad del suelo para China, para Australia, para Estados Unidos, ¿eh? Y ustedes dicen, ¿y eso por qué no los pueden calcular si tienen un montón de satélites? Porque no tienen satélites en banda L de radar. Estados Unidos lo va a tener en poco tiempo más, el NISAR con Japón, pero no lo tenían. Ellos lanzaron el SMAP, que es un radiómetro, y era un satélite también activo, como los SAOCOM. Y directamente perdieron el satélite, no llegó nunca a estar operativo. Y les quedó solo el radiómetro operativo, y por eso vemos mapas de humedad hechos con SMAP, pero con un píxel de 9 kilómetros, ¿no? De lado, que está fusionado, en realidad la medición es de 36 kilómetros, y Argentina está obteniendo mapas de humedad del suelo con píxeles de 10 metros. Ellos lo saben perfectamente, y por eso tanto China como Estados Unidos ahora están pidiéndonos ese tipo de mapas. Sobre todo, Excelente. Excelente, no te decía la palabra excelente. pero nosotros desde el año 2018 estamos adquiriendo de todo el mundo. Con los 2 satélites tenemos una cobertura, te diría, cada 16 días, en general de casi todo el mundo, ¿eh? En distintos modos. Viste que el satélite de radar, las antenas, operan en distintos modos. SAOCOM puede llegar a operar en 60 modos distintos. Nosotros tenemos casi 3 modos típicos, que son el StreetMap, con resolución de 10 metros de píxel, el Topsar Narrow, con resolución de 30 metros de píxel, pero con cobertura mucho más grande las imágenes, y el ScanSAR con 100 metros. También está el Topsar común, que tiene 50. Pero, por ejemplo, con StreetMap y Topsar Narrow estamos cubriendo todo el mundo. Excelente. Argentina, claro, cuesta mucho con StreetMap cubrir todo el mundo. Argentina lo hacemos siempre, pero con Topsar Narrow, que para mí es un modo excelente, estamos cubriendo todo el mundo. México, en forma sistemática, pero no hacemos distingos de fronteras ahí, ¿no? No, yo me refería a poder aplicarlo, o sea, pero bueno, ya me dices que ya están empezando con algunos países. Sería interesante ver alguna colaboración para que también otros países se integraran. Bueno, mira, me queda clarísimo que todo lo que están haciendo, la verdad es que excelente, Álvaro, y, me gusta mucho todo tu entusiasmo y me gustaría también mucho de que nos platiques, porque no sé si recuerdas que en algún momento en el curso que fue creo que en mayo, junio, no mentira, no, fue en octubre, el curso que tuvimos en octubre que fue CELPER México en Baja California. Hubieron un par de preguntas de los jóvenes acerca de las posibilidades, por ejemplo, de apertura que tienen para poder hacer intercambios o para poder aprender un poco más sobre todas estas tecnologías con ustedes. Si nos puedes, por favor, ampliar un poquito en eso, te agradecería. Sí, cómo no. Mirá, si ponen tutoriales AUCOM, la palabra esa, van a acceder a justamente tutoriales, son videos de 1 hora de duración, donde se explica no solo la introducción al procesamiento de radar y de imágenes SAOCOM en particular, es de acceso libre y gratuito, se registran y tienen acceso siempre a esos videos. Y no solo esa introducción, sino que después se habla específicamente de polarimetría, porque eso no lo nombramos, que las imágenes de radar son polarimétricas, SAOCOM tiene 4 polarizaciones simultáneas, full polarimétrico, como se lo llama, mezclando inglés con castellano, full polarimétrico, y full polarimetric, y ahí van a encontrar tutoriales también de interferometría, ¿eh? Si ponen en Google tutoriales SAOCOM 1, entran derecho ahí y van a encontrar en varias temáticas. Esos son tutoriales hechos por gente que trabaja en el equipo acá, son todos expertos en sus temas. Y después algo muy útil es que si ustedes se registran en el catálogo SAOCOM, si ponen catálogo SAOCOM,
también van a ir derecho al catálogo SAUCOM, van a poder descargar gratis y libremente imágenes de Argentina, ¿sí? Eso al menos les va a permitir a ustedes ver distintos ambientes, ambientes áridos, ambientes húmedos, ¿me entienden? Y las imágenes se pueden descargar todas las que quieran, está el archivo histórico abierto, ¿sí? Del resto del mundo no, porque hay un acuerdo con la Agencia Espacial Italiana, ellos tienen exclusividad sobre la zona europea, digamos, todo lo que es el Mediterráneo. El resto del mundo, ellos planifican adquisiciones sobre Europa, para que entiendan la diferencia. Nosotros no. Ahora, sobre el resto del mundo, si uno saca el Mediterráneo, Europa, planificamos nosotros. Entonces nosotros tenemos cobertura sobre todos los continentes, sobre África, Asia, todo lo que es Norteamérica, por supuesto Centroamérica y por supuesto México, ¿no? Yo para el curso me bajé imágenes de México, de zonas de interés, y hay un archivo continuo. Eso es muy útil porque los satélites, toquemos madera, acá tengo algo de madera, gozan de buena salud, entonces el archivo se va incrementando y para cualquier estudio histórico nos está ocurriendo mucho de pedidos de investigadores. Eso les aclaraba, Fabiola, si son investigaciones de universidades, le pueden pedir a la CONAE, escribiendo a la CONAE, atención.usuario@conae.gov.ar, le pueden pedir tener acceso a imágenes de su país, de su propio Ok. país, y se las van a dar para que presenten un proyecto académico de investigación, se los van a dar. Entonces, eso es una gran utilidad porque hay muchos investigadores internacionales que han pedido para investigaciones, imágenes SAUCOM de su país. Hoy, por ejemplo, les cuento, estaba mostrando sobre volcanes, un investigador inglés estaba mostrando, les cuento, una reunión del CEP, estábamos ahí y nos mostraban cómo habían usado SAUCOM para volcanes y por qué lo valoraban, porque eran volcanes en regiones de Asia con muchísima vegetación, muy húmeda la región, con mucha selva encima, y ellos, y con zonas con nieve también, y habían usado SAUCOM con gran éxito, atravesando lo que era la vegetación para la detección, digamos, de la zona de actividad volcánica. Así que existe, para investigación siempre va a estar abierto eso, ¿no? Así que para aquellos que quieran trabajar sobre alguna zona de, por ejemplo, México, Perú, Colombia, lo que fuera, bueno, escríbanos, yo les pongo el chat si quieren. Sí, por favor. Excelente. No, pues ahí vamos seguramente a escribir, porque sí nos interesa mucho poder indagar más en esto. Y también lo que te comentaba en algún momento es que los estudiantes nos han preguntado sobre oportunidades. No sé si hay por aquí alguno de los estudiantes que me ha preguntado sobre eso. Lo veo. Sí. Sobre actividades de capacitación, ¿no es cierto? De capacitación, sí. En algún momento creo que platicamos acerca de becas para que puedan ir allá a Argentina y tú me comentabas acerca de un convenio que se tiene también con la agencia italiana, espacial italiana. Entonces, si Sí, me quieres comentar. Ujú. cómo no. Nosotros dentro de la CONAE tenemos un instituto de altos estudios espaciales, se llama así Mario Ulich, dedicado a esa temática para formación de personas, en la cual hay diplomaturas de 1 año, hay maestrías de 2 años y hay doctorados, creo que también son de 3 años. En ese ámbito es un instituto que depende tanto de la Agencia Espacial como de la Universidad Nacional de Córdoba. Está validado a nivel académico sus títulos de doctorado por la Universidad de Córdoba y de maestría y de diplomaturas. Y constantemente están dando cursos, ¿no? Hay llamados, la página web de Ujú. este lugar, se las paso así, la investigan después, se las copio también para que vayan ahí. Muy bien.
Y bueno, ¿qué característica tiene esta institución? Que por acuerdos internacionales, ahí se los pongo en el chat, por eso estoy tardando un segundo. Sí, no te preocupes, tómate tu tiempo. Mientras voy preguntando a los invitados, a quienes están aquí ahorita con nosotros, si tienen alguna pregunta o comentario para Álvaro, adelante, que estamos allá a 5 minutos de terminar nuestro café. Como bien saben, tardamos 1 hora. Sí. No, comentarles que el Instituto Bullrich llama a maestrías no solo para Argentina, sino internacionales. Todos los años se hace un llamado abierto a toda, y le damos prioridad a Sudamérica. Nosotros siempre estamos encantados de recibir estudiantes sudamericanos o latinoamericanos. Y lo muy importante de este curso es que está financiado, es un curso de un acuerdo con la Agencia Espacial Italiana, y están financiados. Entonces, que los alumnos que se presentan, les piden un proyecto de investigación para presentarse, los tiene que presentar a una institución, tienen que tener un director, digamos, un director de tesis que ya los presenta al inicio, entonces los analiza y se los selecciona la temática, ¿no? Entonces, están financiados con una beca italiana. Entonces, no solo van a poder autofinanciarse en Argentina, sino que después del año y medio de estar estudiando, la beca les permite ir 6 meses a Italia, a pasar 6 meses allá, con un director elegido por la temática que han estado estudiando la tesis. Entonces van a tener ahí una guía por un experto internacional, italiano seguramente, para desarrollar algo relacionado con la tesis. Después vuelven y tienen 6 meses para presentar su tesis de estudio, su proyecto. Así que eso es algo muy útil que no se lo a veces aprovecha del todo, porque aunque no crean, no siempre se completa el cupo que hay, porque no siempre están todos dispuestos a estar 2 años dedicados a estudiar 8 horas por día durante todo el año. Y entonces el viaje está muy lindo, es un incentivo, pero el año de estudio es muy intenso, ¿no? Son 8 horas diarias y empiezan por estudiar álgebra, análisis matemático y temas por el estilo. Se los digo para aquellos que se han entusiasmado, piensen que es así la realidad, pero es muy bueno, el nivel es buenísimo y salen muy bien formados, Es porque una el tiempo inversión. es, claro, tanta dedicación hace que salen muy bien formados en muchas temáticas de aplicación de los datos, ¿no? Y siempre con la última tecnología en cuanto a, digamos, a el acceso, digamos, siempre se los va a capacitar en temas de el uso de la web, la nube, todo lo que está disponible ahora que ya lo estamos usando acá. Entonces, van a evolucionar muchísimo en lo que estén trabajando y siempre se les va a sugerir las tesis de estudio, porque lo que se trata es ser lo más diverso posible y darle prioridad a tesis que sean lo más originales posible, entonces que las tesis no sean académicas, que brinden realmente un trabajo que después sea referencia a nivel internacional. Claro. Fíjate que ahorita me estaba pensando en lo del tema de la humedad del suelo. Y hablamos de las fugas y hablamos, pero pero nos olvidamos de algo bien importante que está pasando en las ciudades y es el tema de las islas de calor, que está relacionado también con la humedad del suelo. O sea, realmente ahí hay una ventana de oportunidad bien interesante. Y así otros estudios, evidentemente, que están relacionados también con las ciudades. Por ejemplo, al momento de saturación del suelo y que viene una avenida o un huracán, también vemos reflejado en desastres mayores cuando eso no está controlado. Entonces, realmente hay mucho, yo creo que muchos temas que pudieran ser, como bien dices, originales, que apliquen en cualquier Sí. parte del mundo, pero que sí dan esa ventana para que sean los nuevos estudiantes o los nuevos usuarios o los nuevos profesionales quienes vengan a estudiarlo. Sí, dime. Les tiro otro ejemplo para que Mm. abran las cabezas. Nosotros ahora tenemos un compañero que trabaja con nosotros, que es de CONICET, ya tiene doctorado él, y
y él está trabajando en arqueología y está apasionado con aplicar la teledetección. Entró acá casi sin saber de teledetección, hizo algún curso muy breve, realmente muy entusiasmado con inclusive tener ya discípulos de él o colaboradores que trabajen en esta temática para ampliarla, ¿no? Se los tiro como un ejemplo de que todas las ciencias naturales y algunas tecnológicas están muy relacionadas con, piensen en la pesca, la calidad del agua, hay cientos de temas, ¿no? Claro, Entonces, no solo el radar, yo les di ejemplos de radar, pero ustedes ábranse a pensar, piensen en las longitudes de onda. Hay muchos sensores que observan la Tierra en distintas longitudes de onda, y cada una da alguna información más relacionada con alguna variable biofísica distinta que otras. CONAE, por ejemplo, está construyendo, la próxima misión es Aviamar, es un satélite óptico pensado con bandas para el tema de variables oceánicas, o sea, de variables de calidad de agua, de todo ese tema. Entonces, el espectro es tan infinito como el espectro electromagnético, ¿no? sí, Nos muchísimas limita gracias, Adolfo. se nos limita la vida y la tecnología, pero ya vimos que la tecnología sigue avanzando, así que va a ser más límite. Seguirán nuestros hijos, nietos y demás. Y esa pasión que dure hasta el final, pero siempre, siempre, porque realmente siempre tendremos nuevas cosas que aprender. Muchísimas gracias. No, bueno, no sé si tenga alguien alguna pregunta, tenemos un minuto, ¿no? Si no, despedimos a nuestro querido Álvaro Soldano, que esperamos tenerlo aquí siempre con nosotros. Realmente ha sido un placer conocerte. Yo tengo relativamente poco tiempo. Yo sé que tú tienes mucho más tiempo conociendo a María Cristina y a Miriam y Alfredo, que pues obviamente son argentinos y seguramente en algún momento de sus vidas les ha tocado colaborar activamente. No sé si quieran comentar algo ustedes, Miriam, Alfredo y María Cristina. Voy a abrir el micrófono. Sí, ahora Cristina. Hola. No, simplemente realmente agradecer las palabras de Álvaro, realmente son muy interesantes. Siempre escuchar a Álvaro es un placer. Fue alumno nuestro en la carrera de especialización. Ah, mira. Compañero mío. Compañero mío. Exacto. No reconocí eso y lamento no haberlo hecho, pero es verdad, creo que todos aprendemos de todo y todo el tiempo aprendemos, ¿no? Es genial eso. Y ha evolucionado, digamos, su carrera de manera notable, ¿no? Y fue, de alguna manera, la posibilidad de trabajar en un organismo tan importante como la CONAE, que está a nivel tecnológico, como siempre digo yo, a nivel mundial, siempre apuntando a la vanguardia y al desarrollo de tecnología de punta, y eso lo favorece, digamos, de alguna manera, y él tiene esa calidez y ese acercamiento con las personas, con los investigadores y con la gente que estamos de alguna manera asociándonos a la CONAE en los anuncios de oportunidad, en los proyectos, en el uso de los datos de radar en distintas aplicaciones. Así que para mí es un placer estar acá hoy con Álvaro y escucharlo siempre a él es muy positivo, ¿no? Y sobre todo ese entusiasmo que se nota y que nos vuelve a recordar de que la cosa está funcionando a pleno, ¿no? Digamos, y que hay mucho por hacer. Yo agradecido, hago público el agradecimiento por todo lo que aprendí de ustedes. Realmente fue una experiencia inolvidable haber compartido ese tiempo con ustedes. El aprendizaje que tuve fue intensivo y excelente, y aparte excelentes personas, que eso creo que es el abanico que siempre consigue Cristina de darle a todos sus grupos de trabajo. Cristina, adelante, por favor. Sí, yo me hago eco también de lo que dijo Alfredo, porque es un placer estar escuchando a un alumno de hace ya mucho tiempo, 20 años, Álvaro, un pasado, y coincidir plenamente con la descripción que hace del manejo de esta tecnología.
Imagínense ustedes que nosotros comenzamos a trabajar con esto por allá por la década del 80, ¿no? Donde las disciplinas con las que se relacionaba la teledetección estaban muy acotadas. El crecimiento que se ha observado, o sea, ahora atraviesa todas las disciplinas. Yo creo que la utilización de las imágenes de satélite están totalmente difundidas. Por ejemplo, Álvaro hacía referencia a arqueología. Arqueología, si bien se mencionaba hace tiempo la utilización de las imágenes, como por ejemplo para monitorear las líneas de Nazca, pero ahora se hace una utilización mucho más importante. En nuestra universidad hay un grupo de arqueología que trabaja con imágenes de satélite también. Y creo que esto no tiene límite, que va a ir avanzando y que vamos a tener como herramienta, nuestra herramienta principal, la utilización de los datos satelitales, va a estar disponible para cualquier disciplina. Y la otra cosa que quiero recalcar es eso que dice él, el de tomar, y él lo ejecuta, tomar con pasión lo que, y con eso, tomando con pasión esta disciplina, y bueno, se transfiere eso, el alumno percibe eso, y por eso es que nosotros, por suerte, contamos con la participación de estudiantes que se acercan al laboratorio, pero fundamental, lo que hacemos, lo tenemos que hacer con un gran amor, apasionarnos por el manejo de esta herramienta. Eso nos va a llevar además es un placer, no es un trabajo, no es algo pesado, es un placer, por más obstáculos que se pongan en el camino, siempre va a ser un placer trabajar con esta disciplina y con gente. Con la CONAE también nosotros tenemos una interacción súper positiva. La CONAE ha demostrado que quiere llegar a los distintos organismos, distintas instituciones, y podemos disponernos. La Universidad de Luján tiene un convenio a través del cual puede tener disponible imágenes de satélite, y con esas imágenes los estudiantes del posgrado desarrollan sus tesis. Y también están disponibles las imágenes para llevar a cabo distintos proyectos de investigación. Yo creo que el vínculo que tenemos con CONAE es muy positivo. Muchas gracias, María Cristina. Y felicitarte, Álvaro, para mí es un placer escucharte, aunque a veces está tan sobrecargado de trabajo que no podemos contar con él en nuestra carrera, a veces sí, a veces no, depende de cómo viene la mano. Que grabe sus videos y que los difunda ahí con todos los estudiantes. Oigan, pues muchas gracias. Ya tenemos que cerrar lo que es el café, pero ya saben, la verdad es que felices siempre de contar con ustedes. Realmente los personajes en Argentina son súper apoyadores de esta idea, y Álvaro no se diga, realmente nos ha estado apoyando mucho con el curso, pero sí, definitivamente con ese nivel de aplicaciones, ya me imagino la cantidad de trabajo que tiene, así que muchas gracias, Álvaro, por tu tiempo, y pues estamos aquí presentes, les mandamos un abrazo virtual a todos y seguimos en contacto. Gracias. Un abrazo virtual para todos. Muchas gracias. Gracias, cuídense mucho. Chao. Que estén muy bien. Que estén muy bien, cuídense. Abrazos. Gracias, Chau, Álvaro. chau. Seguimos en Gracias. contacto. Bye.